Buenas tardes con todos los presentes y bienvenidos al Diplomado de Especializado en Derecho Procesal Penal. Mi nombre es Alexandra Costa y a nombre del Centro de Estudios Chiré, Colán, Moncada, Romero, les damos la más cordial bienvenida. Hoy damos inicio al presente evento esperando que cumpla con toda y cada una de las expectativas de todos los asistentes. A continuación, voy a darles a conocer información valiosa. El presente diplomado tiene una duración que inicia el lunes 3 de abril y termina el viernes 28 del mismo mes. La fecha de evaluación será el 29 de abril. Los días de sesión serán los días lunes, miércoles y viernes, en el horario de 6 p.m. a 9 p.m., siendo un total de 12 sesiones. Todas estas sesiones reúnen el monto de 120 horas académicas y se realizará a través de la plataforma Google Meet. Cabe resaltar quien organiza es el Grupo Chiré, Colán, Moncada, Romero y certifica el Ilustre Colegio de Abogados de ICAS, teniendo como visión, a través de una metodología ordenada y rigurosa, el participante desarrollará las competencias suficientes para comprender los dispositivos procesales, así como también las instituciones incorporadas en el nuevo modelo. Misión: el presente curso denominado Diplomado Especialización en Derecho Procesal Penal deberá permitir al participante, ya sea estudiante de pregrado, egresados, abogados colegiados, conocer y dominar las etapas y actuaciones en los procesos penales de nuestro ordenamiento adjetivo. Finalmente, sumado al certificado por 120 horas académicas, contarán con material asincrónico como diapositivas, separatas y demás. Las sesiones serán grabadas en video y se les entregará mediante correo electrónico, además de una constancia de aprobación del diplomado con la cual tendrán una doble certificación. Sin más preámbulos, presentamos al ponente de hoy, quien es el doctor Félix Paolo Aldea Quincho, doctorado en Derecho por la Universidad Mayor de San Marcos, máster en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha, título de especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución por la Universidad de Castilla-La Mancha, diploma en los estudios avanzados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la American University Washington College of Law. Estudios de posgrado en la maestría de Derecho con mención de tutela de los derechos, globalización de la justicia y Estado constitucional en la Universidad Mayor de San Marcos. Profesor asociado de la Academia de la Magistratura, ex magistrado del Poder Judicial y actual director de Paolo Aldea y Abogados, actualmente con estudios doctorales en el Centro de Altos Estudios Nacionales, CAE, del Ministerio de Defensa. Adelante, doctor.
Muchas gracias, señorita Acosta. Muy buenas noches con todos. Quiero comenzar expresando mi sincera gratitud al ilustre Colegio de Abogados de Ica y al Centro de Estudio del Grupo Chire, Colán y Moncada Romero por permitirme estar el día de hoy inaugurando este diplomado especializado en el Código Procesal Penal y a cargo del primer módulo de este diplomado. Cuando me contactaron para dictar el diplomado, me llamó mucho la atención que el primer módulo del diplomado esté referido al tránsito entre el Código de Procedimientos Penales y el Código Procesal Penal. De hecho, que este tránsito lo vamos a ver muy rápido, porque la intención es que ustedes ingresen a conocer el modelo procesal penal del año 2004, pero desde sus bases principistas. ¿Por qué es que transitamos a este código? ¿Qué lo hace diferente? ¿Y dónde residen las notas distintivas del Código Procesal Penal del año 2004? Pero no quiero que esto sea un monólogo. Los monólogos hay que dejarlo para las conferencias, para los congresos, hay que dejarlo para ese tipo de eventos. Yo quisiera que este espacio se convierta en un diálogo para saber qué línea de argumentación debo manejar para que, terminada las 2 horas, ustedes hayan terminado este módulo conociendo algo más del Código Procesal Penal. Entonces, no lleguemos a las 8 de la noche por un mero formalismo. Lleguemos a las 8 de la noche habiendo aprendido algo. Yo de ustedes y ustedes de mí en la medida de lo posible. Así que voy a utilizar 2 minutos, aprovechando que no son muchos alumnos, y eso es mucho más interesante porque enriquece muchísimo más la posibilidad de intercambiar ideas. Voy a utilizar 2 minutos antes de proyectar la diapositiva para conocer al grupo que nos está acompañando. Vamos a comenzar con el doctor Leonardo Fernández. Doctor Fernández, prenda su micro, por favor. ¿Usted ya es abogado o es alumno de la universidad? ¿Es bachiller? Doctor Fernández. Buenas tardes, me dice. ¿Qué ha pasado con su micro, doctor Fernández? A ver, la doctora Carla Becerra. Doctora Carla. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Claro que sí, doctora. Cuénteme, ¿cuál es la experiencia que usted tiene en el proceso penal? Quiero saber con quién estoy hablando. ¿Cuál es la experiencia que tiene para manejar una línea de argumentación? Mi nombre es Carla Becerra Gallardo, tengo 24 años, aún soy estudiante de la Universidad Privada del Norte de Lima, Breña. Por el momento ya he llevado el curso de Derecho Procesal Penal 2 y con toda esta información nueva que voy a pasar en el diplomado, espero adquirir nuevo conocimiento y reforzar ya lo aprendido y poco a poco especializarme en ello. Muy bien, doctora Becerra. Yo la felicito que estando en la universidad usted tenga este interés de complementar lo que se aprende en la universidad en espacios como este. La doctora Karina Yataco, así de manera muy concreta como lo ha hecho la doctora Becerra. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora. Sí, yo aún soy estudiante de la Universidad San Juan Bautista. También he llevado lo que es el curso de Derecho Procesal Penal en anteriores ciclos. Correcto, doctora. ¿En qué semestre ya va, doctora Yataco? En 7º ciclo ya. 7º. Muy bien. Felicitaciones, doctora Yataco. El doctor Parra de la Puente. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Yo también soy estudiante, estoy en el 11º ciclo y pues he llevado los cursos
todos relacionados con el derecho penal. Debo mencionar que mi motivación principal para llevar este diplomado es ya que mi universidad, la Universidad Privada del Norte, no es especialista en esta rama del derecho, ¿no? que me gusta, que pienso especializarme, que es el derecho penal. Es por eso quisiera poder aprender un poco más referente al Código Procesal Penal y al derecho penal en sí. Gracias. Qué bueno, doctor. Yo estoy seguro que si usted le pone las ganas, doctor Parra, y se compromete, no solamente hay que matricularnos en los diplomados, hay que seguir el diplomado, hay que ser constantes hasta el último módulo, porque de todos los profesores podemos aprender muchísimo. Y si le gusta el derecho penal, está en el camino correcto para ser un penalista el día de mañana y estar en estos casos difíciles que nos gusta enfrentar a los penalistas. Doctor Fernández. Doctor, buenas tardes, ¿qué tal? Más bien disculpe por el problema que tuve. Soy estudiante, mi nombre es Leonardo Gianfranco Fernández Valdión, soy estudiante de la Universidad Privada del Norte, estoy en 7º ciclo y ya completé mis estudios, bueno, de los cursos de Derecho Procesal Penal 1 y Procesal Penal 2. La verdad me interesó este diplomado debido a que quiero ampliar mi conocimiento en el ámbito penal y poder mejorar algunos conceptos que ya tengo. Muy bien, doctor Fernández. Una de las doctoras ha salido, le tocaba intervenir. A ver, doctora Ganosa, la escucho. Angelina Ganosa. Prenda su audio, doctora. Lo prendió y se volvió a apagar. ¿Ya me escuchan? Ahora sí, buenas noches, doctor. Ya, sí, buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Angelina Verónica Ganosa Yapa, actualmente soy estudiante de la Universidad Privada del Norte, cursando el 7º ciclo. He llevado el ciclo pasado el Derecho Procesal Penal 1 y actualmente estoy llevando el Derecho Procesal 2. No he tenido alguna experiencia nueva respecto a poner en práctica mis conocimientos sobre el derecho penal, pero pues estoy en busca de prácticas respecto a ello, como para poder andar un poco más al tema, cuestión de práctica y quizás poner la teoría en el mundo físico. Pero muy aparte de ello, estoy en este diplomado para aprender y poder especializarme más en los conocimientos previos que he adquirido. Muy bien, doctora Ganosa. ¿Qué semestre va usted, doctora Ganosa? ¿Cómo? Disculpe. ¿Qué semestre va en la universidad? Disculpe, ¿qué cosa? ¿En qué semestre está usted en la universidad? En séptimo. En séptimo. Bienvenida, doctora Ganosa. Bienvenida y felicidades por su interés. Muchas gracias, doctor. Finalmente, la doctora Herrera. Finalmente, la doctora Juliana Herrera. Doctora Juliana Herrera me escribe por el privado. Solucione su audio, doctora, porque la voy a estar convocando durante el evento, durante el curso, a todos. Quiero que estemos atentos para avanzar en grupo. Me siento muy feliz de estar en un grupo reducido, porque cuando uno está con 50 alumnos, con 60 alumnos, ni sabe quién está al otro lado, ni terminamos conociéndonos finalmente. En estos diplomados demasiado numerosos, a veces nos tienen esta limitación. Entonces, ahora yo voy a avanzar y cada cierto tiempo, cada ciertos temas, voy a regresar y voy a pedir al doctor Parra, voy a pedir a la doctora Yataco, a la doctora Becerra, que me comenten, me respondan una pregunta, me den su apreciación de lo que estoy comentando. Si en realidad quieren sacarle provecho a este diplomado, entonces síganme con atención, no solamente a mí, a los demás profesores, y así vamos a llegar con satisfacción al final de este diplomado. Así que con ese compromiso vamos a iniciar el módulo del día de hoy. Empezamos. Voy a compartir pantalla. Yo creo que sí se está bien. Muy bien.
Efectivamente, el tema de hoy es hablar del Código de Procedimientos Penales al nuevo Código Procesal Penal. Quiero que comprendamos, doctoras y doctores, de que nuestro modelo procesal ha estado marcado por dos sistemas diferenciados. Un sistema mixto que imperaba en el Código de Procedimientos Penales, y ahora voy a explicar por qué se le llama un sistema mixto, y un sistema acusatorio garantista que impera en el Código actual, el Código Procesal Penal. ¿Cuándo se da este cambio? Este cambio ya tiene casi 20 años. Por eso estoy convencido que no deberíamos estar hablando del nuevo Código Procesal Penal, porque no es tan nuevo el código. El código tiene 19 años de vigencia. 19 años de vigencia. Recordemos que estamos hablando del código del año 2004 y tiene 17 años de estar vigente, porque si bien se promulgó el año 2004, recién entra en vigencia en el año 2006 en el Distrito Judicial de Huaura. Entonces, en el 2006, recién en la práctica, los operadores, los abogados, los jueces, los fiscales, los peritos, la policía, los estudiantes de derecho, estábamos conociendo un modelo procesal que el 2006 sí era un modelo nuevo. Yo recuerdo, yo ingresé a la universidad el año 2004. Miren, soy promoción 2003 del colegio. Yo entro a la universidad el año 2004 y escucho hablar que están aprobando un nuevo Código Procesal Penal. Yo acabé la universidad el año 2009 y nunca nos enseñaron el Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque si bien se aprobó el año 2004, y entró en vigencia el año 2006, 2 años después, la vigencia del código fue paulatina. Primero en Huaura, luego en Trujillo, luego en Piura y Chiclayo, luego se fue a Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Puno, Madre de Dios, Ancash, Pasco, Huánuco, y así, cada año, cada 2 años, se ha ido ampliando el ámbito de aplicación del Código Procesal. Tanto es así que recién, hace 2 años, se ha aplicado o se ha terminado de aplicar en el Distrito Judicial de Lima Centro. O sea, se ha demorado más de 15 años para que se aplique aquí en la capital. Muy bien. Pero, ¿por qué la necesidad de cambiar el código? ¿A qué estaba reemplazando nuestro Código Procesal Penal? Este código estaba reemplazando al Código de Procedimientos Penales. Entonces, acá tenemos que manejar 2 ideas claras. Este código ha reemplazado al viejo Código de Procedimientos Penales. Un código que se promulgó el año 39, mire, 1939, y entró en vigencia en 1940. Un código que ha estado en vigencia más de 70 años. Y digo, ha estado en vigencia porque sigue aplicándose. Y seguirá aplicándose para algunos casos, yo calculo que unos 10 años más. El año 2030 seguirá aplicándose el Código de Procedimiento y que no se sorprendan que lleguemos al 2039 y cumplamos los 100 años del Código de Procedimientos Penales y aún se estén liquidando algunos casos que han comenzado con el Código de Procedimientos Penales. Claro está que no hay ningún caso un caso nuevo con el Código de Procedimiento.
pero existe una carga procesal, hay un plan de descarga, hay juzgados de descarga, hay salas de descargas que tienen que acabar los casos que en su momento iniciaron con el Código de Procedimientos Penales. Entonces, creo que estamos de más un rato con la diapositiva, vamos a dejarlo para poder estar conversando con ustedes. Le decía, entonces, tenemos hoy en todo el país, en algunos son órganos jurisdiccionales exclusivos, en otros en adición a sus funciones, pero tenemos en todo el país órganos jurisdiccionales, juzgados y salas penales de descarga que se están encargando y se van a encargar de concluir los casos que iniciaron en el Código de Procedimientos Penales. Doctor Aldea, ¿y por qué usted está afirmando que vamos a tener estos juzgados 10, 15 años más? Porque hoy hay cortes del país donde el nuevo Código Procesal Penal ha empezado a aplicarse en el 2008. Miren, 2008, o sea, hace 15 años. Y sigue habiendo algunos casos que están en liquidación bajo las reglas del Código de Procedimientos Penales. Si eso ha pasado en distritos que tienen menos carga procesal que Lima, entonces es lógico hacer una analogía y considerar que si en Lima el código recién se ha terminado de aplicar hace menos de 2 años, entonces tenemos aún algunos años más, 3 lustros, por lo menos 3 lustros. Esto es 15 años en los que se liquidarán casos aplicándose el Código de Procedimientos Penales. Por eso que este módulo no me pareció un módulo solamente histórico. Qué importante es que los abogados manejemos perfectamente el Código Procesal Penal, pero también tengamos noción del Código de Procedimientos Penales, porque serán ya ustedes abogados y seguramente los convocarán para alguna defensa y el cliente les va a decir, doctor, pero mi caso está bajo las reglas del antiguo Código Procesal Penal. ¿Y qué van a hacer? En la universidad no les han enseñado el código anterior, porque la universidad a veces se adecúa a las normas nuevas. Y entonces este diplomado les va a permitir, por lo menos, tener una visión amplia de cómo funcionaba el Código de Procedimientos Penales. El Código Procesal Penal, entonces, para resumir esta idea, reemplaza al Código de Procedimientos Penales del año 39 y vigente desde el año 1940. Entra en vigencia, se promulga el año 2004 y entra en vigencia el año 2006. Entra en vigencia de manera completa, integral o de manera paulatina. Ingresa de manera paulatina con distritos pilotos primero y luego ha ido avanzando progresivamente en distritos judiciales para finalmente llegar a la capital y concluir con todas las cortes del país. ¿Y por qué tantos años? ¿Y por qué de manera progresiva? Se preguntarán algunos. Porque no es tan fácil aplicar un nuevo Código Procesal Penal. Por eso que primero se hace una aplicación bajo un modelo piloto que nos permita encontrar errores, dificultades, experiencias que luego se lleve a otros distritos. Yo, personalmente, he tenido la oportunidad de estar en la implementación de Apurímac, en la implementación de Cusco, en la implementación de Ancash, en la implementación de Lima. Y en cada uno de estos distritos viajaban fiscales, defensores públicos, policías, jueces que le llamaban magistrados inductores, abogados inductores, que venían de distritos judiciales donde ya se aplicaba el código
y se iban a distritos judiciales donde próximamente se iba a aplicar el código a enseñar la experiencia práctica, a llevar los modelos de las disposiciones, a llevar los modelos de los requerimientos, a llevar los modelos de las providencias, a compartir sus modelos de los autos de tutela, de las improcedencias liminares, de la elevación de autos, de los controles de plazo, de las prisiones preventivas, de las incautaciones, de las convalidaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así se ha aprendido, así se ha avanzado, así se ha tenido que hacer las cosas para lograr aplicar el Código Procesal Penal. Por eso que no había otra forma de aplicar el código que no sea de manera progresiva. Y pese a eso, ha habido tantas dificultades, tantos errores, que probablemente hubiesen sido más si es que no hubiésemos optado por esta implementación progresiva de la que tanto he hablado estos últimos minutos. El Código de Procedimientos Penales versus el Código Procesal Penal es más o menos la idea que quiero traer en estas diapositivas. El Código de Procedimientos Penales, dije al inicio, el antiguo Código Procesal de Procedimientos tenía un sistema mixto. Fíjense ustedes, mixto. ¿Por qué, doctor, era mixto? Porque el proceso se dividía en dos momentos. Un primer momento que se llamaba la instrucción y un segundo momento que se llamaba el juicio oral. La instrucción era una etapa procesal inquisitiva, mientras que el juicio oral era una etapa procesal contradictoria y garantista. Fíjense, no era que el código era inquisitivo, no, era un sistema mixto. Ese es el primer error de la mayoría de académicos en el país. No, el antiguo código era un código inquisitivo. ¿Quién ha dicho eso? ¿De dónde me sacan que era inquisitivo? Era un modelo mixto donde la primera etapa del proceso era inquisitivo. ¿Y por qué inquisitivo? Porque el juez te investigaba y el juez decidía si pasaba o no el caso a la segunda etapa. Y la segunda etapa, que era el juicio oral, era un modelo contradictorio, muy parecido al juicio oral del Código Procesal Penal del año 2004. Entonces, el Código de Procedimientos Penales tenía un proceso, el proceso ordinario, dividido en dos etapas. La primera etapa, la instrucción de corte inquisitiva, y la segunda etapa, el juicio oral de corte contradictorio garantista, porque había una marcada división de roles. Pero les cuento una anécdota que les va a servir, porque no solamente es una anécdota, les va a permitir entender algo en la práctica cuando revisen el Código de Procedimientos Penales. Miren, ¿cómo era el modelo procesal? Y esto les voy a preguntar ahora, así que préstenme atención a este dato. ¿Cómo eran las reglas del Código de Procedimientos Penales? ¿Cómo era el proceso? ¿Cuáles eran las reglas? ¿Cómo tenía que desarrollarse estas etapas del proceso? La Fiscalía recibía la denuncia. Ocurrió un hecho, qué sé yo, un robo agravado, un robo a mano armada, durante la noche. La policía interviene, comunica a la Fiscalía, y la Fiscalía y la policía desarrollan lo que se conoce como una investigación preliminar, y desarrollaba su investigación.
Muy bien. Una vez que terminaba la investigación, que no tenía plazo de duración, podía durar 3 meses, 1 mes, 1 año, 2 años, la investigación preliminar. Aquí no había tutela de derechos y no había controles de plazo. Nadie le controlaba a la fiscalía el plazo y nadie podía controlar el abuso que podía cometer la policía o la fiscalía contra los derechos del imputado. Entonces la fiscalía investigaba y producto de esto, la fiscalía tomaba una decisión. O archivaba el caso o formalizaba la denuncia ante el juez. Mire, formalizaba la denuncia ante el juez penal para que una vez que formalice la denuncia, el juez penal dicte lo que se llama el auto apertorio de instrucción. Y ese era el acto procesal más importante en el Código de Procedimientos Penales, el auto apertorio de instrucción. Y allí, en el auto apertorio de instrucción, iniciaba el proceso penal. Miren ustedes. Ahí comenzaba la famosa instrucción que yo les decía. El fiscal ya no va a investigar y ahora quien va a continuar la investigación que lo hizo el fiscal y la policía, ¿quién va a ser? El juez de instrucción. El juez desarrolla la segunda parte de la investigación. Miren cómo un juez podía investigar. ¿Y a quién iba a controlarle yo los plazos? ¿A quién le iba a pedir la tutela de derechos? Es que no había eso. Terminaba la instrucción, se emitían los informes finales y el dictamen final y se elevaba la causa a la sala para que la sala penal desarrolle el juicio oral y dicte una sentencia. La sentencia de primera instancia recién se emitía en la sala de apelaciones. Y vía un recurso de nulidad, que no había apelación ni casación, el caso podía ir a la Corte Suprema como una segunda instancia. O sea, la primera instancia me investigaba, la segunda instancia llevaba el juicio y sentenciaba, y la Corte Suprema revisaba el caso vía un recurso de nulidad. Ese era el Código de Procedimientos Penales. Ese era el proceso ordinario en el Código de Procedimientos Penales. ¿Dónde está la anécdota? Hay 2 anécdotas, pero el primero va a ser esto. Después del año 2004, yo les voy a dar el dato exacto porque esto es importante. Yo creo que marca un antes y un después. En el año 2015, doctores, anótenlo, exactamente el 23 de septiembre del año 2015. ¿Cuántos años ya había pasado desde que se promulgó el Código del 2004 al 2015? ¿Cuántos años de promulgado tenía el Código, el nuevo Código Procesal Penal, y cuántos años de vigencia? Voy a preguntarle al señor Parra de la Puente. El año 2015, señor Parra, ¿cuántos años de promulgado y cuántos años de vigencia tenía el nuevo Código Procesal Penal? Prenda su micro, señor Jaime Manuel Parra. ¿Podría repetir la pregunta, profesor? Disculpa. El año 2015, ¿cuántos años de vigencia, primero, de promulgado, tenía el Código Procesal Penal? Bueno, si el año 2015, y mencionó usted que se puso en vigencia en el año 2006, entonces sería 8, 9, 10.
8 años, si no me equivoco, restando bien. Hay que diferenciar qué año fue promulgado y qué año entró en vigencia. ¿Qué año fue promulgado el Código Procesal Penal? Antes, en el 2004 fue promulgado y en vigencia en el Correcto. 2006. Okay. Correcto. ¿Cuántos años de promulgado? He preguntado. Hasta el año 2015. Serían 11, doctor, porque... Sería 11, ¿correcto? Sí. Muy bien. ¿Y cuántos años de vigencia hasta el año 2015? Sería 9. Sería 9. ¿Saben qué pasó el año 2015? Cuando ya teníamos 11 años de promulgado el Código Procesal Penal y 9 años de vigencia, se modifica el artículo más importante del Código de Procedimientos Penales, que es el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales. O sea, se modifica un código, el código viejo, un código que estaba ya desapareciendo, aparentemente, ya les he explicado que no es tanto así, vamos a llegar a los 100 años del Código de Procedimientos Penales, ya verán ustedes. ¿Y para qué se modificó el año 2015 el código? ¿Saben para qué? Para crear una audiencia dentro del proceso antiguo que se llamaba, o se llama hasta hoy, la audiencia de presentación de cargos. Repito, en 2015 se agregó al código antiguo la audiencia de presentación de cargos. Y esta audiencia de presentación de cargos, copiada del modelo chileno, es probablemente una audiencia mucho más garantista que todas las audiencias del nuevo Código Procesal Penal. Voy a repetir. El año 2015 se agrega al Código de Procedimientos Penales la audiencia de presentación de cargos tras la modificación del artículo 77. Y probablemente esa audiencia terminó siendo hoy una audiencia con más rasgos garantistas que todas las otras audiencias del nuevo Código Procesal Penal. A ver, doctora Becerra, ¿qué me ha entendido usted de la audiencia de presentación de cargos? Sí, doctor. He entendido que en el 2015 la audiencia de presentación de cargos, que es garantista y que se actualizó en el 2015 al antiguo Código de Procedimientos Penales, que deja un poco a opinión y un poco también no tan firme la actualización del nuevo Código de Procedimientos Penales. Totalmente. Muy bien, doctora Becerra. Qué bonita respuesta. Por eso siempre diré yo, el éxito de que el sistema de justicia cambie no depende de normas, de códigos, sino que en verdad depende de operadores. España hoy tiene un proceso penal idéntico al del Código de Procedimientos Penales. Miren ustedes, un país del primer mundo tiene un proceso hoy igualito al Código de Procedimientos Penales. Entonces, no nos asustemos del código antiguo. No digamos que es un código anacrónico. Es más, va a desaparecer, porque ya no hay nuevos casos con el Código de Procedimientos Penales. Pero siempre lo voy a decir en las conferencias y hoy en este diplomado. Ha desaparecido, está comenzando a desaparecer con un rasgo de garantismo que ni siquiera tiene el nuevo Código Procesal Penal. ¿Y por qué? Porque en el antiguo código, el fiscal decide formalizar la denuncia. ¿Se acuerdan que les dije? Eso en el nuevo código se llamaría la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Más o menos sería a su par.
Lo que en el antiguo código es la formalización de la denuncia, en el nuevo código es la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Esta formalización de la denuncia lo llevaban al juez de instrucción y el juez de instrucción aperturaba proceso. Esta formalización de denuncia se lo comunican al juez de la investigación preparatoria y ya comenzó el proceso penal. Pero ¿saben qué pasó el año 2015 con esta audiencia de presentación de cargos? Se dijo y se incorporó una audiencia después de la formalización de la denuncia. Miren ustedes, el fiscal va a formalizar la denuncia penal, acá está mi denuncia, formalizada, antiguo Código Procesal Penal, ¿ah? Lo llevo al juez de instrucción, señor juez, para que dicte usted el auto apertorio de instrucción y comience el proceso. Y el legislador cambió la regla y le dijo, no, antes el juez va a convocar a una audiencia que se llama audiencia de presentación de cargos. Y en esa audiencia va a verificar si la formalización de la denuncia tiene hechos claros, concretos, precisos, se cumple con el principio de imputación concreta, necesaria, suficiente. Si los hechos han prescrito, si se ha individualizado bien al imputado, si la conducta es típica y si no, no va a aperturar proceso. Va a rechazar y va a dictar auto de no al lugar, apertura de instrucción. Miren, una audiencia para que de oficio el juez verifique la imputación concreta, la tipicidad, la prescripción, la individualización de los hechos, los elementos de convicción. Yo les pregunto algo a los que ya han estudiado procesal penal. ¿Este código tiene esa audiencia, el nuevo Código Procesal Penal? ¿Tiene? No. El fiscal formaliza, dicta su disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, como dice la doctora Ganosa. El fiscal formaliza la investigación preparatoria. Todavía no vamos a hablar de sobreseimiento. Digamos, se supone, ya no lo ha archivado, ¿verdad? Porque puede archivarlo. Va a dictar la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Y se lo comunica al juez. Señor juez, ya inicié el proceso. Y el juez va a dictar un auto que se llama auto de recepción de la disposición. ¿Y ha revisado algo el juez? Pero dice que es juez de garantías. Este juez de la investigación preparatoria, llamado por toda la comunidad jurídica de penalista, juez de garantías, ¿revisa algo? Por lo menos que esté bien la imputación, por lo menos que esté bien los plazos, por lo menos que haya elementos que justifiquen la formalización, por lo menos que se haya hecho bien la subsunción típica de la conducta. Pregunto, ¿revisa algo? No revisa nada. Por eso digo yo que el Código de Procedimientos Penales se va a ir con mejores rasgos garantistas que el nuevo Código Procesal Penal. Así que a mí no me vengan con el cuento de que este código es la panacea del proceso penal. Permítame un minuto, voy a conectar la Mac, porque si no, ahorita se corta y se interrumpe la clase. Ahora sí. A ver, doctora Navarro, ¿qué reflexión le merece lo último que he señalado? ¿Me ha comprendido usted, doctora Karen?
Doctora Navarro. ¿Me están comprendiendo o estoy yendo muy rápido? Doctora Navarro, doctora Espinosa, a ver, ya que la doctora Navarro no quiere intervenir. Gracias, doctora. Doctor, sí, doctor, buenas noches con todos. En este momento estoy saliendo del trabajo, doctor, pero sí, estoy tratando de prestarle atención, pero lo que he logrado escuchar acerca de la promulgación, vigencia del Código Procesal Penal, sí ha sido entendible, doctor. Muy bien, vamos a avanzar. A ver, doctora Ganosa, qué bueno que levante la mano. Esa interacción con el aula me gusta. Doctora Ganosa, le escucho. Claro, doctor. ¿Me escucha bien ahí? Perfectamente. Ya. Sí, sobre lo que dijo, con el código anterior, el fiscal ya hacía la denuncia y tenía que llegar al juez de instrucción. Pero el juez de instrucción, antes de que lo permitiera, él tenía que hacer la audiencia, ¿no?, de control de cargos, donde veía si la denuncia cumplía con los requisitos, con los principios, antes de recién aperturarla. Y ya, entonces ellos serían parte del proceso. En cambio, es a diferencia de ahora. Ahora lo que se hace es que el mismo fiscal, luego de sus diligencias, ve si formaliza o no la demanda, la denuncia. Es en el caso de ahora. Y es por eso de que la opinión que nos ha brindado es de que antes el juez era más garantista. O sea, antes sí se fijaba, se tenía todos los requisitos, en cambio, ahora no. Perfecto, doctora Ganosa. Creo que usted está buscando prácticas preprofesionales, me dijo. Sí. Qué bueno, doctora, qué bueno que tenga esa forma de sintetizar las ideas que estamos conversando. Efectivamente. Gracias, doctor. El segundo dato que les voy a dar, y está en una de las diapositivas, la diapositiva la van a entender, está muy práctico, pero yo quiero que me entiendan en el aula. Prefiero que me entiendan 5, 6, 7 ideas claras a yo decir todo un discurso y al final no hemos comprendido nada, y de eso no se trata. Entonces, vamos a hablar que existe, y con esto ya termino la idea introductoria de esta primera parte. Ahí hacemos un receso de unos 5 minutos o 3 minutos y vamos a entrar a trabajar solamente en las diapositivas. Es el asunto relativo a la vigencia del decreto legislativo 124. ¿De qué me está hablando el doctor? Al inicio del año 90, de los años 90, se creó un proceso adicional al proceso que regulaba el Código de Procedimientos Penales. Ojo con esto. ¿Se acuerdan que estamos hablando del antiguo código? Olvidémonos del nuevo Código Procesal Penal. Centrémonos en el código antiguo. Y yo les dije, como lo ha resumido muy bien la doctora Ganosa, la Fiscalía formaliza la denuncia ante el juez de instrucción, quien ahora convoca a una audiencia de presentación de cargos, y si verifica que se cumplen todos los requisitos de procedibilidad del artículo 77, dicta el auto apertorio de instrucción, y si no, dictará el auto de no alugar apertorio de instrucción. Y a partir de allí, el juez de instrucción va a tener el trabajo de realizar una suerte de investigación, segunda parte de la investigación judicial. Termina esta etapa y se elevan los informes a la sala, y en la sala, ¿qué se va a desarrollar? A ver, respóndame, doctora Navarro, esto sí. ¿Qué se va a desarrollar en la sala superior? ¿La instrucción o el juicio oral? Doctora Espinosa, alguien en el aula, ¿qué se va a desarrollar en la sala?
Repito la pregunta. El juez de instrucción termina la investigación. Antiguo código, no estamos hablando del nuevo código. Terminó la instrucción, que es la primera etapa del proceso, la que tiene rasgos inquisitivos. Se dicta los informes finales y el dictamen final y se eleva la causa a la sala de apelaciones. Allí comienza la segunda etapa del proceso. ¿Cómo se llama esa etapa? Me responde doctora Ganosa. Doctor Fernández. ¿Me escucha ahí? Sí, claro, sí escucha. Sí, la segunda etapa era del juicio oral. Usted dijo que tenía una especie de corte contradictorio, ya más garantista. Correcto, el juicio oral. Doctor Fernández, ¿cómo se llama esa segunda etapa? En el juicio oral era igual, doctor. ¿Y cuál de las dos etapas, doctor Fernández, se parece al nuevo Código Procesal Penal? ¿La instrucción o el juicio oral? El juicio oral. El juicio oral. ¿Correcto? Y allí se dicta la sentencia. La sentencia no se dicta en la primera etapa, porque ahí se investiga. Arriba, cuando se sube a la sala, se lleva un juicio, así como el nuevo Código Procesal Penal, fiscal, abogado, la sala de apelaciones. Escucho todo, oralizaciones de documentos, interrogatorio, alegatos finales, conclusiones finales también había en el antiguo código y se dictaba la sentencia. Esa sentencia podía ser revisada por la Corte Suprema. ¿A través de qué recurso? Lo dije al inicio de la clase. ¿Alguien lo recuerda? Porque no había apelación ni casación, como lo que ustedes van a aprender conmigo, porque yo voy a enseñar medios impugnatorios al final de abril. En el nuevo Código Procesal Penal hay 4 recursos: reposición, apelación, casación y queja. En el Código de Procedimientos Penales había otro recurso. ¿Cómo se llamaba ese recurso? Se llama recurso de nulidad. Es una suerte de apelación, pero el Código de Procedimientos Penales le llamaba recurso de nulidad. Y este recurso permitía que el caso sea elevado a la Corte Suprema para ser revisado por la Suprema Corte. ¿Sí me comprende? Eso se llamaba recurso de nulidad. No había casación. ¡Ojo! Recurso de nulidad no es lo mismo que las nulidades procesales. Deduce nulidad. Esa es otra cosa. La nulidad procesal del Código Procesal Civil, del Código de la Ley Procesal Laboral, del Código Procesal, del nuevo Código Procesal Penal, etcétera, etcétera. La nulidad procesal es otra cosa. Hablo del recurso de nulidad. Muy bien. ¿Qué pasó? Esto es el segundo dato que tienen que entender para comprender el Código de Procedimientos. Primero, la audiencia de presentación de cargos. Segundo, la dinámica. Juez de instrucción, sala superior que ve el juicio oral y dicta sentencia, y recurso de nulidad para que la Corte Suprema revise la sentencia. ¿Qué más deben saber del Código de Procedimientos? Que aparte del Código de Procedimientos, repito, aparte del Código de Procedimientos, salió un decreto legislativo, que era el Decreto Legislativo 124, que creó otro proceso adicional a este proceso. Este proceso del Código de Procedimientos se llamaba el proceso ordinario. Y se creó un proceso paralelo pequeñito que se llamó el proceso sumarísimo, pero que era como un anexo al Código de Procedimientos Penales. ¿Y qué era el proceso sumarísimo, doctores?
¿Se acuerdan de la formalización de la denuncia? El auto apertorio de instrucción. El juez de instrucción lleva la investigación, ¿correcto? Ya no lo va a elevar, nada va a elevar a la sala de apelaciones. ¿Saben qué va a hacer el juez de instrucción? Cuando acaba la investigación, va a dictar sentencia. Así es, siéntense para que reciban esta noticia con preocupación. Porque ustedes dirán, ¿cómo que el juez que me está investigando me va a sentenciar? Así era. El juez que me investigaba me sentenciaba y ya no elevaba los actuados a la sala. Entonces había dos procesos. El proceso ordinario y el proceso sumario. El proceso ordinario era el proceso que yo les he contado al inicio. Juez de instrucción solo investiga, eleva los actuados, la sala ve el juicio y dicta sentencia, y luego puedo irme a la Corte Suprema vía recurso de nulidad. ¿Cómo se llama ese procedimiento? Proceso ordinario. ¿Y cómo se llama el otro proceso? Proceso sumario. ¿Y cómo era el proceso sumario? Formalización de denuncia, juez de instrucción, autoapertorio de instrucción, juez investiga, pero al final, ¿qué hace el juez? Sentencia. Entonces, ahí nació el verdadero problema del Código de Procedimientos Penales. El problema del código nunca fue el proceso ordinario. El proceso ordinario, para mí, su recurso de nulidad es muy garantista, más que el recurso de casación, y su proceso de audiencia de presentación de cargo me parece impecable. Y así es el proceso en España. Lo que no hay en España, y que no debió haber tampoco en Perú, fue el proceso sumario, que recién se agrega en el año 90 con el decreto legislativo 124. Y este decreto legislativo fue tan perverso que terminó deslegitimando, afectando el proceso ordinario. ¿Por qué? Porque el proceso sumario nació para algunos delitos. Todo antes era proceso ordinario, todo, el 100% de denuncia. Pero nació el proceso sumario para los delitos de bagatela, para los delitos simples, luego empezó a avanzar para otros delitos, y al final nos dimos cuenta, y el 95% de delitos se iban al proceso sumario, y solo el 5% de delitos por el proceso ordinario. Y al final, lo que empezó siendo una excepción, terminó siendo la regla general. Y ya no había código de procedimientos penales. Lo que finalmente había era el decreto legislativo 124 que regula el proceso sumario con 4 artículos mal redactados. Así de perverso fue el sistema. Entonces, el antiguo modelo procesal tiene 2 procesos. Hasta 3, porque también estaba el de querella, pero la querella, siempre la querella antigua y la querella nueva es la misma. Ahí no hay ningún problema. El proceso ordinario, que era para los delitos de corrupción y para los delitos más graves, con cadena perpetua y con 25 años, delitos de terrorismo. Y el proceso sumario, que finalmente se aplicó al 90%, 95% de delitos, de ese catálogo de delitos que hay en el Código Penal. Entonces vean que el problema no fue el Código de Procedimientos Penales. ¿Cuál fue el verdadero problema? Respóndanme, por favor. Adelante, doctor Fernández. Doctor, sí, el problema, lo que perjudicó al proceso ordinario, en resumen, fue el proceso sumarísimo. Sumario, no es sumarísimo. Perdónenme, dije sumarísimo en un momento. Sumario. Sumarísimo es en el proceso civil, está el sumarísimo, el abreviado y el de conocimiento. Sumario. Sumario, está bien. Así Gracias. es. A este paso voy a irme de esta aula obsequiándole 2 entradas a la conferencia anual de abogados penalistas a la doctora Ganosa y al doctor Fernández, que parece que son mis únicos alumnos esta noche.
Entonces, que les cuento que el día sábado es la conferencia anual de abogados penalistas, el próximo sábado, en el Hotel Meliá Lima. Y alumnos que muestran ese interés siempre serán bienvenidos, porque esa es la actitud. Para eso uno viene a un diplomado, para aprender. Muy bien. Entonces, aparte del doctor Fernández, ¿alguien más me puede responder cuál fue el verdadero problema del antiguo modelo procesal penal que distorsionó el sistema? Doctora Ganosa. Sí, doctor, bueno, también iba a decir lo de respecto al proceso sumario. Como dice, salió un decreto, el 124, si no me equivoco. Eso ya era un proceso adicional al que ya nos había comentado, que el anterior era ordinario y este es un proceso paralelo, que era de sumario. Y lo que hacía aquí era el juez, una vez finalizada la denuncia, el juez, el mismo que investigaba, él ya no había otra etapa, sino simplemente él sentenciaba. Eso era parte del proceso sumario y ahí se perdían todo el proceso garantista que sí tenía la parte de juicio oral del anterior. Muy bien, doctora Ganosa. Muy bien, doctor Fernández. Así es. Es que eso no nos han enseñado. Yo he nacido con el Código de Procedimientos Penales. Yo sustenté obtuve mi título de abogado sustentando un expediente en el Código de Procedimientos Penales. Y he litigado muchos años en el Código de Procedimientos Penales y hoy soy capacitador del Ministerio de Justicia en el nuevo Código Procesal Penal. Por eso cuando uno de los abogados del centro de estudios me invitó y me dio este tema, yo dije, qué bueno que me des este tema, le digo, porque este es mi tema. Porque yo he conocido personalmente el Código de Procedimientos Penales y he trabajado mucho en el Código de Procedimientos Penales, he acompañado la implementación y hoy trabajo con la Secretaría Técnica de Implementación del Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia, que es el órgano encargado de garantizar que el código se aplique y termine su proceso de implementación. Entonces, me gusta el tema. Y muchos creen, la respuesta de la mayoría es, no necesitábamos un nuevo código, un código garantista, un código garantista. Es que así nunca se debió entender el verdadero problema del Código de Procedimientos Penales. Y así pasamos a este nuevo Código Procesal Penal. Entonces, miren, juez investiga, juez sentencia. ¿Hay división de roles o concentración de roles? Juez investiga y el mismo juez me sentencia. Doctor Parra, ¿hay división de roles o hay concentración de roles? Doctor Espinosa. Concentración de roles, en ese momento no se sabía, no había esa división entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Muy bien. Por eso que la primera característica del Código Procesal Penal del año 2004 es la división de roles. Está en todos los libros de procesal penal. Su primera página y van a encontrar el nuevo Código Procesal Penal materializa la división de roles del antiguo modelo procesal penal. ¿Del antiguo modelo? ¿O de este decreto legislativo 124 que jamás debió incorporarse al sistema jurídico? Pero así fue. Así fue. Entonces, la primera característica, miren cómo se llama el módulo, ¿ah? El módulo se llama del antiguo código al nuevo código. La primera característica de este tránsito es la división de roles. En el Código Procesal Penal ya no va a haber ninguna duda. La etapa de la instrucción, la etapa del juicio sí es garantista. Sin embargo, el proceso sumario no es garantista, es peligroso, es absolutamente inquisitivo porque el juez me está sentenciando, el juez que me investigó, la misma. Entonces, la primera característica del nuevo proceso penal, que no hay ninguna duda, es que está dividido los roles. El rol de la policía, el rol del fiscal, el rol de la defensa y el rol del juez de garantía y el rol del juez de juzgamiento
o tribunal de juzgamiento, el rol del tribunal de apelaciones, el rol de la Corte Suprema. Claro, todos por fin están cumpliendo su rol que estaba definida en la Constitución del 93. Acá no nos hemos inventado roles. Los roles estaban definidas en la Constitución del 93. Por eso que se habla de por fin se ha constitucionalizado el proceso penal. ¿Por qué? Porque el proceso penal se está adecuando a las reglas, las garantías, los roles que señala la Constitución del año 93. Muy bien, doctores, hacemos una pausa, 3 minutos, y retomamos nuestra segunda hora del módulo del día de hoy. Retomamos, doctores. Sí, necesitaba tomarme un vaso de agua porque estoy hablando todo el día, doctores. Estoy hablando todo el día, he tenido alegatos de clausura justo hasta las 5:40. Me empecé a preocupar en un momento que se alargue más la audiencia y no comencemos a tiempo. Pero bueno, afortunadamente todo ha salido bien. Muy bien, doctores. Entonces, hablábamos de la primera diferencia metodológica de ambos modelos procesales. A esto tenemos que agregar otras características. Por ejemplo, la oralidad, ¿no? Que no es algo nuevo, ¿eh? Porque la oralidad también había en el juicio oral, ¿no? En la segunda etapa del proceso. Pero ahora la oralidad, digamos que está en todo el proceso, ¿no? Desde el primer momento yo puedo plantear
audiencia, una tutela de derechos, un control de plazo, una excepción, la etapa intermedia, el juicio, y las audiencias se desarrollan de manera oral. En cambio, en el antiguo modelo, la oralidad estaba en la audiencia de presentación de cargos, en la audiencia de prisión preventiva también es oral, la audiencia de comparecencia también es oral, y el juicio oral. O sea, como le digo, que no le sorprenda, porque su audiencia de prisión preventiva también es idéntica a la nuestra. Fíjense ustedes. Los requerimientos de incautación, el levantamiento del secreto bancario, las comunicaciones, es idéntica a nuestra. Entonces, la oralidad, digamos que se ha impuesto, pero no es que ha aparecido a partir del Código Procesal Penal. Algo que también es importante es el tema del control de plazos. Pero control de plazo para el trabajo fiscal, porque la instrucción tenía plazos. 60 días ampliables por 30 y 120 días ampliables por 60. También había plazos. Así que los plazos tampoco es una sorpresa, pero no había plazo para la primera etapa, las diligencias preliminares. De hecho, en el nuevo código tampoco habían plazos. Había una suerte de discrecionalidad. Ya las casaciones han motivado a que se genere un plazo comparativamente con la investigación preparatoria. Pero los plazos tampoco es un tema nuevo. Habían plazos, solo que de repente ahora hay una audiencia de control de plazos para poder controlar los plazos establecidos en el código. Y así van a encontrar el carácter escrito del proceso, ¿no? Era muy escrito, muy formalista. La escrituralidad, es cierto, allí sí podemos también decir de que se ha mejorado para todo el proceso. Sin embargo, en el juicio oral, el carácter de las actas eran idénticas al que ahora tenemos. De repente lo que hemos mejorado es en el tema de tecnología. Pero claro, ¿no? En el código del año 40 no iba a haber, pues, audio, no iba a haber sistema de audio y video. Eso también es producto de que la tecnología, la ciencia ha avanzado y ha otorgado o ha generado herramientas que están a disposición del sistema de administración de justicia. Yo creo que sí, ahora sí pasamos a revisar el material. Y si hay algo que conversar, yo regreso al retiro y regresamos a la pantalla. Entonces, los sistemas procesales que conocemos es el sistema acusatorio, el sistema inquisitivo y el sistema mixto. Yo creo, miren la pregunta que les voy a hacer. Denme un ejemplo de cada uno de los tres modelos. A ver, ¿quién lo hace? Denme un ejemplo de cada uno de los tres modelos. ¿Está difícil? Entonces yo les voy a poner, una opción, el proceso común, no ordinario, común. Ese es nuevo Código Procesal Penal, ¿verdad? Proceso común. Proceso ordinario y proceso sumario. A ver, ubíquenlo. ¿Dónde ubicamos el proceso común? ¿Dónde ubicamos el proceso sumario? ¿Dónde ubicamos el proceso ordinario? O al revés, ¿dónde ubicamos el ordinario, el sumario, o el común, el sumario, el ordinario? El común es así se llama el proceso típico más importante del nuevo Código Procesal Penal. Ojo, para los que no conocen. En cambio, los dos procesos del antiguo modelo se llaman ordinario y sumario. A ver, ubíquenlo. Si ustedes lo ubican, no han entendido hasta ahora la clase y las ideas que he querido compartir. ¿Alguien se anima? Adelante. Doctor, en cuanto al procedimiento ordinario, estaría ubicado dentro de lo que es un sistema acusatorio, ya que en este sistema los roles o las funciones de las partes van a estar diferenciadas.
En cambio, el procedimiento sumario puede estar incluido dentro de lo que es un sistema inquisitivo, dado que las funciones o los roles de los sujetos procesales están concentrados en una sola persona, en este caso el juez, que es el que va a investigar y el que va a juzgar, por último. Pero faltó uno. A ver. Yo sé que sí pueden. Esfuércense, doctores. He dicho, el proceso común del nuevo Código Procesal Penal, ¿correcto? El proceso ordinario del antiguo Código de Procedimientos Penales y el proceso sumario del Decreto Legislativo 124. Ubíquenlo. Ahí están los tres. Ahí están los tres. A ver, ¿quién levantó la mano? ¿Espinosa? Yo, doctor. Sí, nuevamente, doctor, para rectificarme, porque no le había escuchado bien. Ya. El proceso común en el nuevo Código Procesal Penal está incluido en lo que es el sistema acusatorio. El proceso ordinario del antiguo Código es un sistema inquisitivo, porque está, como le dije, concentradas las funciones. Que diga, en el proceso sumario están concentradas las funciones, y el proceso ordinario vendría a ser un sistema mixto. A ver, vuélvalo a decir, doctor Espinosa. Vamos, Okay. parece que ya estamos aclarando la idea. A ver, doctor, la tercera es la vencida, doctor Espinosa. Proceso común en este nuevo código es un sistema acusatorio. Ya. El proceso ordinario en el antiguo código van a combinar tanto el acusatorio como el inquisitivo, entonces sería un sistema mixto. Muy Y el bien. proceso sumario en el que se concentran las funciones en una sola persona es el sistema inquisitivo. Muy bien, doctor Espinosa. Por supuesto. Esa es la respuesta. Ahí estamos. Claro, porque el proceso común, esto, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. El proceso común, el nuevo modelo procesal, es acusatorio. Porque están los roles diferenciados. El proceso ordinario, ¿por qué es mixto? ¿Por qué es mixto? Porque la primera etapa, el juez me investiga, entonces hay una etapa inquisitiva, pero luego la sala lleva el juicio oral bajo un modelo acusatorio, entonces se habla de un modelo mixto. Pero el proceso sumario del decreto legislativo 124 será inquisitivo, pues, porque el mismo juez que me investiga me sentencia. ¿Sí se entiende o lo he complicado? Voy a cambiar el orden. Ahora sí. Y acá está el decreto legislativo 124. El Código Procesal Penal. Acá está el proceso ordinario. No, acá está el proceso ordinario. Y aquí está el proceso acusatorio. Y acá, ¿qué es esto? ¿Alguien sabe qué es esto? Hay un infiltrado en el grupo. ¿Se han dado cuenta o no, doctores? ¿Quién me dice qué es este código? Porque yo he enseñado ¿verdad? Código de Procedimientos Penales, donde está el proceso ordinario. Este es el que he enseñado. Luego aparece el proceso sumario con el decreto legislativo 124. Y luego hemos hablado de la reforma procesal del año 2004. ¿Y este compadre de dónde ha salido? Nadie sabe.
Yo les voy a contar la historia de aquí, de este código. Este fue un código que se intentó implementar, se implementó algunos artículos, como el principio de oportunidad del artículo 2, muy pocos artículos, estuvo en vigencia muchos años, y de allí quedó en desuso. O sea, ya hubo antes del año 2004, hubo un intento de reforma, pero que no se concretó finalmente. Y ese es el código del año 91. Pero entró en vigencia algunos artículos, sí. Por eso se decía que en muchos lugares del país estaban en vigencia los tres códigos. Y había una suerte de crisis de códigos. No sabíamos cuál aplicar, porque el Código Procesal Penal del año 91 estuvo en vigencia, pues se aplicó para algunas figuras o instituciones dentro del Código de Procedimientos Penales, ¿no? No se aplicó junto con el Código del 2004, no. Se aplicó junto con el Código de Procedimientos Penales del año 40. Ya está. El sistema inquisitivo, recuerde, roles. Miren cómo se acumulaban los expedientes en los juzgados. La escrituralidad imperaba, todo era escrito. El secretismo, porque en la audiencia no eran públicas como ahora. Los plazos, garantías y protecciones, ahora tenemos la tutela de derechos y otras formas de hacer valer las garantías del procesado y la oralidad. Eso no había en un sistema inquisitivo como el proceso sumario del decreto legislativo 124. ¿Cómo es el sistema acusatorio del nuevo proceso penal? Las funciones están bien definidas. ¿Cuál es el rol de cada uno? Miren ustedes. El rol de los jueces, el rol del fiscal y el rol de los abogados. Entonces, ahí el ofrecimiento de prueba ya no puede ser por parte de los jueces, sino por parte de los sujetos procesales. La vigencia de garantías, los principios del proceso penal que no existía en el Código de Procedimientos Penales. El Código de Procedimientos Penales no tiene título preliminar, miren ustedes, pero sí lo tiene el modelo procesal del año 2004. El tratamiento del imputado, justamente como producto de la publicidad, de la oralidad, cambia. Se habla de un plazo razonable del proceso porque hay mejores mecanismos, mejores herramientas para controlar los plazos. Y la oralidad impera en todo el proceso. Desde el primer momento del proceso, toda audiencia debe resolverse de manera oral. Entonces, el Código de Procedimientos Penales del año 2004 tenía un proceso que se llamaba proceso ordinario. Y el recurso para subir a la Corte Suprema, se les va a servir para la vida, se llama recurso de nulidad. Era mixto, porque tenía una etapa inquisitiva, miren ustedes, y tenía una etapa acusatoria. ¿Cuál era la etapa inquisitiva? La investigación preliminar que hacía el fiscal y la etapa de la instrucción que hacía el juez. ¿Y cuál era la etapa donde imperaba el modelo acusatorio? El juicio, pero que estaba a cargo de la sala superior. Y finalmente, con el recurso de nulidad, el caso subía a la Corte Suprema. En cambio, en el decreto legislativo 124 se implementó un proceso sumario, donde todo era inquisitivo, miren. El fiscal investigaba y el juez hacía la instrucción y la sentencia. Y con el recurso de apelación se subía a la Corte Superior y esto no podía llegar de ninguna manera a la Corte Suprema. Repito, no podía llegar de ninguna manera a la Corte Suprema. Acá sí se implementó la apelación para que por la pluralidad de instancia lo revise la Corte Superior, o sea, la sala de apelación. Y allí quedaba resuelto el asunto del proceso sumario. En cambio, en el nuevo, ese es el código que intentó entrar en vigencia,
Fue el primer intento de reforma fracasada, salvo algunas cositas que se aplicaron para el principio de oportunidad y las medidas de coerción. Ahí dice, hay un intento por reformar el sistema, un cambio a un sistema acusatorio. Solo entraron en vigencia algunos artículos, principalmente el principio de oportunidad y las medidas de coerción, pero nunca entró en vigencia de manera absoluta. Fue un intento de reforma. Miren, les estoy contando la historia del año 91. No quiero que después de acá 2 años se encuentren en una clase de procesal y digan, el doctor Aldea nunca nos habló de ese código, seguro no sabía. No, aquí está claramente, y las diapositivas a través de la organización lo voy a remitir a ustedes. En cambio, nuestro código del año 2004, ¿qué sistema tiene? Un sistema acusatorio, porque está claramente dividida o dividido los roles de los sujetos procesales. El proceso común, lo que yo les decía, es el proceso más importante, porque aquí quiero que me entiendan algo. Voy a salir un rato de esto porque es necesario que me comprendan. Si no, creo que ustedes se distraen y yo tengo que decírselos. A ver, doctores y doctoras. Doctores, préstenme atención y voy a preguntarles sobre esto. En el nuevo Código Procesal Penal, aquí está mi código, tiene que ser como vuestra almohada el Código Procesal Penal, a todo lado su código. Ustedes van a encontrar en el nuevo Código Procesal Penal un proceso tipo, modelo. El proceso, digamos, el paradigma de proceso se llama proceso común. Es eso lo que enseñan en las universidades, el proceso común. Ese pues que se divide en la etapa de la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento, ¿verdad? Es el proceso común. Pero no es el único tipo de proceso. Paralelamente al proceso común están los procesos especiales. Proceso común versus procesos especiales. Proceso común y procesos especiales. Proceso común más procesos especiales. Y en los procesos especiales hay varios tipos de procesos. El proceso por razón de la función pública, el proceso de terminación anticipada, el proceso de colaboración eficaz, el proceso de seguridad, el proceso por ejercicio privado de la acción penal. Miren ustedes, estos son procesos especiales. Entonces, lo que primero tenemos que aprender es el proceso común, porque si no aprendemos del proceso común, todo lo demás van a aprenderlo por añaduría. Cada uno tiene reglas especiales, pero sobre las reglas del proceso común. Entonces, así como en el Código de Procedimientos Penales había el proceso ordinario y luego se sumó el proceso sumario y el proceso de querella para la difamación, la injuria y la calumnia, en el nuevo Código Procesal Penal están el proceso común, que es el proceso típico, el proceso modelo, el proceso que tienen que conocer sí o sí si quieren ser penalistas, más los procesos especiales, donde hay un catálogo de procesos. Por eso que nuestro código es tan sabio, que dice claramente en un libro tercero, el proceso común, libro quinto, los procesos especiales. No te lo pueden hacer más fácil. Está clarísimo.
Eso aprendemos leyendo el índice. El índice, para eso no necesito pisar la universidad. Para saber que hay un proceso común y hay un grupo, no uno, un grupo de procesos especiales. ¿Cuántos? 7. El proceso inmediato, el proceso por falta, el proceso de mención anticipada, el proceso de colaboración eficaz, el proceso por seguridad, el proceso por razón de la función pública y el proceso por ejercicio privado de la acción penal. Muy bien, regresamos a las diapositivas. Muy bien, el proceso común tiene etapas definidas. ¿Se acuerdan que el proceso ordinario tenía 2 etapas, verdad? La instrucción y el juicio oral. Aquí tienen 3 etapas. 3 etapas. Voy a volver a salir. Porque acá cometen un error. La mayoría me habla de juicio oral. El antiguo Código Procesal Penal tenía el proceso ordinario con 2 etapas. La etapa de la instrucción y la etapa del juicio oral. Aunque habían profesores como el profesor Arsenio Oreguardia que señalaban en sus manuales de proceso penal que había una suerte de etapa intermedia, pero el código no lo decía. El código no lo decía. El código decía etapa de la instrucción, etapa del juicio oral. En cambio, en el proceso común del nuevo Código Procesal Penal está la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento. No le llamen juicio oral, ¿eh? Por favor, no le llamen juicio oral. Se llama juzgamiento, así dice el código. La investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento. Mientras que en mi Código de Procedimientos Penales estaba la instrucción y el juicio oral. Las etapas del proceso penal, que eran la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento. Las partes procesales, la parte que acusa y la parte de la defensa, y el actor civil para defender al agraviado, y el tercero civil para defender a las personas jurídicas con responsabilidad civil en el proceso. Las funciones, y todo bien aclarado. Ahí están las etapas en el nuevo modelo procesal penal. Voy a prender aquí mi láser. La investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento. Mire, hay que hablar con propiedad. El juzgamiento. En la investigación preparatoria. No se llama investigación preliminar. Cuidado con esto, ¿ah? Se llama diligencias preliminares. Y la investigación preparatoria ya formalizada. Estas forman de subetapas de la investigación preparatoria. La etapa intermedia y finalmente el juzgamiento. Y aquí están las subetapas de cada una de las etapas del proceso penal en el nuevo proceso penal. Aquí en la investigación preparatoria, las diligencias preliminares y la investigación formalizada. En la etapa intermedia, mira qué bonito suena, el control formal, el control sustancial, y yo le llamaría el control probatorio u ofrecimiento de medios probatorios, prefiero llamarle control probatorio, y el juzgamiento donde está la fase inicial, alegatos de apertura, la fase probatoria y la fase final con la deliberación y la sentencia. Aquí podría archivarse y aquí hay un error en la etapa intermedia podría sobreseerse. Esta flechita debería irse acá. Le va a costar una semana de vacaciones forzadas a mi asistente. Entonces, la investigación preparatoria tiene subetapas. Y se caracteriza, ¿por qué? Porque está a cargo del Ministerio Público, de los peritos
de la policía quienes hacen las pesquisas y se divide en dos momentos, en las diligencias preliminares y en la investigación preparatoria formalizada, que ustedes lo van a aprender esto en otro módulo. Y ahí van a ver el proceso común, lo que le acabo de decir hace un momento en el libro tercero, ¿verdad? La investigación preparatoria. Y aquí están las reglas de la investigación preparatoria hasta la conclusión de la investigación preparatoria. Y ahí concluye la primera etapa del proceso penal, del proceso común. La investigación preparatoria va a tener tres funciones específicas. Acá está. Miren ustedes. 1. Efectuar actos de investigación tendientes a averiguar la preexistencia y tipicidad del hecho y su autoría. Disponer medidas de aseguramiento de las fuentes de prueba de carácter material, los vestigios o elementos materiales, y finalmente adoptar medidas limitativas de derecho para garantizar los fines del proceso. Tienen un módulo donde van a aprender esta etapa del proceso penal. Pero yo quiero decirles algo que me parece interesante para ir concluyendo la comparación de los códigos. Vean ustedes que aquí se van a presentar 4 características claves que marcan la investigación de un delito durante las diligencias preliminares. El carácter preparatorio de la investigación está referido justamente a esta división de roles que existe en la investigación preparatoria, el principio de documentación, que no significa renunciar a, o sea, esto no significa que estamos regresando a la escrituralidad, pero se tiene que documentar los resultados de la investigación, el principio de investigación de oficio, propio de las facultades del representante del Ministerio Público, y finalmente el principio del secreto de las actuaciones que están permitidos dentro de la normatividad. Quise agregarle esto para un poco adelantarle a lo que se viene. Pregunté cuál es la siguiente etapa y dije, a ver, vamos a darle algo más para que vean más o menos lo que se les viene en el siguiente módulo. Entonces, todo esto lo van a conocer en la siguiente etapa del proceso penal. Pero lo que más o menos quise que entiendan es cómo está el esquema, cómo está la sistemática procesal. Esa es la palabra correcta, no esquema, la sistemática procesal. La sistemática de nuestro Código de Procedimientos Penales ha quedado clara, y la sistemática del Código Procesal Penal del año 2004. Voy entonces a preguntar, a ver, doctora Carla Becerra, ahora sí, ¿puede prender su audio? Sí, doctor. Doctora, ¿cuál es la característica del proceso común del código, del nuevo Código Procesal Penal? La característica principal sería que, al contrario del antiguo código, está dividido en 3 etapas. La primera, que es investigación preparatoria, la segunda, que es la etapa intermedia, y la tercera, que es la etapa de juzgamiento, que al contrario de la otra solamente estaba por la inquisitiva, que era investigación preparatoria y el juicio. La inquisitiva y el juicio. Ya. ¿Y a qué sistema pertenece ese proceso común, doctora Becerra? ¿Al sistema inquisitivo, al sistema mixto o al sistema acusatorio? Al acusatorio, doctor. Muy bien, doctora. Doctor Fernández. Sí, dígame, doctor. ¿Cómo puede usted resumirme y caracterizar el proceso sumario del decreto legislativo 124? En el proceso sumario era el mismo juez que te investigaba y también te sentenciaba a la vez. ¿Y a qué sistema pertenece, doctor Fernández? Este proceso sumario pertenecía al sistema inquisitivo. Muy bien, doctor Fernández. Doctor Parra de la Puente, hábleme del proceso ordinario. Doctor Jaime Emanuel Parra de la Puente.
Doctora Navarro, usted, por favor, hábleme del proceso ordinario. Finalmente, doctora Ganosa, usted sí lo va a hacer, hágalo, por favor. ¿Qué me puede hablar del proceso ordinario del antiguo Código Procesal Penal? Uy, uy, está en clase. Doctor Espinosa. Doctor Espinosa. Sí, sí, doctor, tenía apagado el micro. El proceso ordinario del antiguo Código de Procedimientos consta de dos etapas, la etapa de instrucción y la etapa de juicio oral. En la etapa de instrucción tenemos lo que es la formalización de la denuncia, mejor dicho, la presentación del acta de instrucción por parte del Ministerio Público, una audiencia de actuación de cargos, y en la etapa de juicio oral vendría a ser similar a lo que llevamos ahora en la etapa de juzgamiento. Y pertenece al sistema mixto. Muy bien, doctora. ¿Ves, doctores, que no es difícil aprender estas cosas? Yo les voy a dejar una recomendación. Doctores, hay que tener orden para estudiar. No lean por leer, no sirve de nada. Leo, me canso, me duermo, me vuelvo a levantar, me mojo el rostro, sigo leyendo. No, así no se estudia. Así no se aprende el derecho. Permítanme darle una recomendación que podría cambiar vuestra vida. Hagan sus esquemas, doctores. Hagan sus esquemas. No sé, cómprense diferentes colores de lápiz. Hagan sus esquemas. Proceso común, procesos especiales y sus 3 etapas, y los subdivido en los 7 procesos especiales. Primero aprendan este esquema. Luego recién aprendan una regla de esto, una regla del otro, una regla del otro. Esto es un aprendizaje deductivo. Partimos de lo general a lo particular. Si voy a estudiar el título preliminar, no estudien el primer artículo. Título preliminar, primero estudien el nombre de todos los principios. Cuando ya sé cómo se llaman todos los principios, recién empiezo a darle una idea a cada principio. No sé si me dejo entender.